Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catalina Saldaña y les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de conversaciones que organiza la Asociación Chilena de Historiadores con los 4 postulantes al Premio Nacional de Historia 2020. Nuestro objetivo es que estas conversaciones, entrevistas y el interés que genera el premio nos sirvan para reforzar la presencia pública de la historia y también para conocer el trabajo y la trayectoria de nuestros colegas, lo que siempre es muy interesante y bienvenido. Hoy nos acompaña Ana María Stuben. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Stanford, profesora del Instituto de Historia de la Universidad Católica y directora del Programa de Historia de las Ideas Políticas de la Universidad Diego Portales, donde también es profesora, y su postulación al premio es patrocinada por esta universidad. Bienvenida, Ana María, y te agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Catalina, a ti y también a Joaquín y a David. Muchas gracias. Bueno, y para comenzar, ¿qué nos podrías contar sobre tu formación, tanto en el pregrado, en el posgrado? Por ejemplo, ¿quiénes fueron tus maestros? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo surgió tu interés por la investigación? Mira, mi interés por la investigación surgió casi de una especie de epifanía. En realidad yo estudié periodismo primero. Yo soy periodista de la Universidad de Chile, titulada en la Universidad de Chile, y yo alcancé a trabajar como periodista, incluso haciendo comentarios internacionales en televisión. Y una anécdota que me tocó y que en realidad me impactó mucho fue que me tocó reportear o comentar, más bien dicho, la crisis de los rehenes norteamericanos que tomaron en Irán. Y ustedes comprenderán de que en los años 80 no había internet, por lo tanto no había Wikipedia, y los modestos recursos que teníamos para obtener información eran la enciclopedia británica. Así es que, y para mí fue un momento muy duro, porque en realidad me di cuenta de que el periodismo te exigía responder con una inmediatez ante los hechos, que me era muy difícil de enfrentar. Me sentí muy mal de tener que hacerlo, y me di cuenta de que en realidad yo lo que quería era dedicarme a algo que fuera menos expuesto, que fuera menos inmediato, y lo que me pareció evidente, que siempre me había traído además, era la historia. Así es que ahí postulé al Instituto de Historia de la Católica, hice toda la licenciatura, con una suerte muy grande, que fue haber tenido 2 grandes maestros. Y quiero reivindicar el rol del maestro, que es algo que hoy día en parte se ha perdido, ¿no? Para mí, Gonzalo Izquierdo, que murió muy joven, y Mario Góngora fueron una inspiración enorme. De hecho, gracias a don Mario que yo partí a Stanford, porque él me recomendó donde Richard Morse, que era en ese momento una de las personas más importantes que había en historia intelectual, y gracias a él digamos que pude establecer este contacto con Richard Morse y inicialmente en Stanford. Fue una experiencia que me confirmó mi amor por la historia, porque me permitió hacer un minor que se llama en Estados Unidos en historia europea del siglo XIX, que en esa época, te estoy hablando de los años 80, como te digo, no eran muchas las mujeres que podíamos acceder a un doctorado en Estados Unidos, ni menos en una universidad como Stanford. Y vi, digamos, todo lo que tenía de dulce y agradable esa experiencia. Es decir, por una parte la desconfianza que provocaba el hecho que yo fuera mujer, el hecho que yo viniera de América Latina, que se suponía que era todo un poco más laxo y menos riguroso. Eh, Así es que fue una experiencia muy enriquecedora, y que me interesó mucho también para conocer, para interesarme, para conocer, para preguntarme sobre lo que en ese momento en Chile todavía era un camino bastante incipiente, que era el de las mujeres en la academia. Así es que, bueno, después que terminé mi doctorado me ofrecieron quedarme en Estados Unidos en 2 universidades, y yo sentí que le tenía que devolver al país lo que me había dado. En realidad, no por nada, don Mario había considerado que yo podía ir a hacer este doctorado en Estados Unidos, y que quedarme allá habría sido una manera de traicionar un poco la intención, porque entre medio don Mario murió mientras yo estaba en Estados Unidos. Entonces fue también eso una experiencia muy fuerte. Y desde esos inicios en la historiografía y todo el tiempo que ha transcurrido, hasta ahora que eres historiadora, que escribes historiografía,
¿Qué transformaciones crees tú que, que ha tenido el campo? La forma en que se investiga, que se escribe y que se difunde la historia. Yo creo que ha tenido una transformación gigantesca, verdaderamente gigantesca. Por lo menos en los dos campos que a mí me han interesado más, que son la actual historia de los conceptos, historia intelectual y también la historia de las mujeres. Partiendo con la historia de las mujeres, como tú sabes, la historia de las mujeres comenzó en los años 70 en Francia, y era un poco una historia de las mujeres escrita en reivindicación a lo que había sido la historia de los hombres, escrita por hombres. Entonces, ahora era la historia de las mujeres escrita por mujeres. El gran, creo yo, del género es la relación, es la interacción que permite conocer un mundo más complejo de interacción entre hombres y mujeres y entender los roles sexuales como roles asignados. Y eso abre un enorme campo para poder bueno, incorporar, digamos, esta mitad invisibilizada en la historia. Me parece que la historia de las mujeres, además, ha transitado, digamos, ha hecho un recorrido que yo creo que es muy fructífero, desde haber sido concebida, que me acuerdo que yo di el primer curso de Historia de Mujeres en la Católica, en que se suponía que la historia de las mujeres iba a ser un curso dado para mujeres. Bueno, poco a poco los hombres se han ido interesando en la historia de las mujeres, permitiendo que tenga un cuerpo, digamos, mucho más sólido, y que no sea considerado un campo restrictivo a las mujeres. Y luego, en el campo de la historia de las ideas, que fue donde yo comencé, que era de hecho el área que trabajaba Gonzalo Izquierdo, antiguamente se pensaba que las ideas operaban como en un vacío, ¿no? Cuando tú hablabas de liberalismo en el siglo XVIII, era el mismo liberalismo que en el siglo XIX, el mismo liberalismo que en el siglo XX. Hoy día eso nosotros no lo podríamos aceptar, pero en realidad en varios otros temas, digamos, los conceptos parecía que no se movían en el tiempo. El concepto de democracia, ¿no es cierto? El concepto de república, desde el mundo griego hasta hoy día pareciera que hubiera sido el mismo. Y eso nos hacía muy difícil, digamos, entender la complejidad del pasado. Mi primer approach, digamos, a ese tema fue a través de los cursos que tuve con Gabriel Almond y su curso sobre cultura política, que la entendía él como la posibilidad de incorporar en la historia política los sentimientos, las creencias y los valores de los actores, de manera de comprender que sus decisiones se insertaban en un todo, en un conjunto. Eso fue bastante novedoso, digamos, porque fue un salto desde la historia positivista que no incluía, digamos, las creencias y los valores. Para mí eso fue fundamental a la hora de estudiar el siglo XIX, porque en mis estudios del siglo XIX, ahí se me aparecieron las mujeres, la religión, es decir, las creencias, y todo lo que hacía más complejo, digamos, el mundo del pasado. Luego, además, la historia intelectual, digamos, supera la idea clásica de la historia de las ideas de comienzos del siglo XX, que fue muy criticada por elitistas, porque era muy cercana a la filosofía, y que descuidaba a los sectores marginales. Entender que lo que pensamos se inserta entonces en un contexto cultural es muy importante para poderle también dar densidad histórica al trabajo. Luego, la interacción entre texto y contexto. Esa ha sido otra de los, digamos, de las incorporaciones en el trabajo intelectual que me parecen fundamental, porque incorporan al lenguaje como producto de la historia, pero a la vez con su propia historia. Es decir, ya no hay ideas que nosotros podamos considerar que están fuera del tiempo. La historia conceptual luego se preocupa de ver cómo los hombres del pasado veían su presente en sus propios términos. Y eso es fundamental, sobre todo para mí que me interesa el siglo XIX. Nosotros no podemos entender que un personaje del siglo XIX, cuando hablaba, digamos, del liberalismo, y en realidad estaba refiriéndose a una política conservadora en ese momento, estuviera ocupando, digamos, el concepto que nosotros entendemos para definir lo que es ser o no ser un liberal, como te ponía el mismo ejemplo. Entonces yo creo que este, este, este itinerario, por así decirte, progresivo de incorporación de nuevos elementos hacia la comprensión de la historia de las ideas, de la historia intelectual y de la historia de los conceptos, nos permite a nosotros tener hoy día una visión de lo político, como habla Pierre Rosanvallon, que es distinta, digamos, a la política como aquello que tiene que ver con la lucha del poder. O sea, hoy día nosotros ya podemos entender lo político como una forma de existencia de la vida humana, pero a la vez como una acción colectiva distinta de la política. Todo eso ha sido, digamos,
llamémosle progreso, aunque no creo, digamos, en el progreso probablemente tal, pero llamémosle una evolución que ha permitido que nosotros nos aproximamos a la historia con nuevas lecturas y por lo tanto que podamos conocer también nuevos derroteros a través de los cuales comprender la historia, ¿no? Una de las cosas que a mí a lo mejor lo han visto, esos volúmenes de los debates republicanos que hicimos con Gabriel Cid, porque a mí desde ese momento me empezó como a perseguir esta idea de la polémica, ¿no? Y que fue mi primer libro es del año 2000, La seducción de un orden, se llama justamente Las polémicas, la cultura política chilena, porque yo me di cuenta de que como no habían cánones rígidos de ideas sobre los cuales se pudieran apoyar los forjadores de la República, todo lo que venía de Europa servía, pero a la hora de adaptarlo a la realidad, digamos, tenía que ser reconfigurado de tal manera que finalmente perdía la esencia de su postulado teórico, por así decir. Y me fui dando cuenta de que en realidad las ideas se iban imponiendo, se iban aplicando, se iban comprendiendo mejor a través de la polémica. Es decir, en el debate mismo iba surgiendo los conceptos que aparecían muy difusos, digamos, en una primera lectura. Bien, y bueno, se relaciona con lo que estás contando, ¿no? Te queríamos preguntar cómo y qué has querido tú aportar con tu trabajo a la historiografía chilena. Bueno, mira, a mí lo que hoy día que lo miro, digamos, hacia atrás, ¿no? Porque claro, yo tengo una edad ya que me permite mirar hacia atrás, lo que me ha gustado de mi recorrido es que yo no he investigado nada a partir de una concepción abstracta, sino que todo ha surgido de mi propia visión de la realidad, portarle, digamos, a los jóvenes historiadores. Que no se hagan preguntas que no les nacen desde lo más profundo, porque las preguntas que te imponen otros tú nunca las vas a poder contestar. Entonces, a mí me pasó que a mí me impactó mucho el quiebre de la democracia porque me tocó vivirlo, por supuesto. Y mi pregunta inicial fue, bueno, ¿qué había pasado con la clase dirigente chilena? Que gran parte de ella, de formación democrática, digamos, en algún momento se había sumado golpe militar. Yo dije, bueno, pero a mí me habían educado a creer que Chile tenía la más larga tradición democrática de América Latina. Y de repente yo digo, ¿qué pasó? Que esto se olvidó, que se hizo tabla rasa de eso y que se estuvo de acuerdo, digamos, por parte de muchos sectores, en que un gobierno militar podía ser la salvación del país. Y ahí, de ahí entré, digamos, a preguntarme sobre las élites, digamos fue mi tema inicial de investigación, a preguntarme cuáles eran los valores de las élites que le habían permitido forjar la república y cuál era su adhesión hacia la democracia. Entonces, me di cuenta que en realidad sí, eran todos republicanos, porque era en oposición a la monarquía, me di cuenta que eran todos católicos, que era un factor de orden social, y me di cuenta que el orden social era lo que más los motivaba, digamos. O sea, no perder la hegemonía en el poder, mantener este orden social para ellos era la manera de perdurar en el poder. Y bueno, en ese libro justamente yo trabajo estos elementos como los elementos consensuales de la clase dirigente, y me di cuenta que, claro, habiendo riesgo del orden social, o sea, no es que yo proyecté hacia el futuro el pasado, sino que me surgió este concepto de orden social como un concepto clave para poder entender por qué finalmente se había apoyado el golpe militar. Y era porque desde la perspectiva de las élites, lo que estaba haciendo, digamos, el gobierno de Allende y básicamente todos los problemas de las décadas del 70 y del 70 era arriesgar un orden social, es decir, era realizar una revolución, una real revolución, digamos, en el sentido de que alteraba el orden social. Entonces, eso fue para mí muy importante porque creo que finalmente nosotros vamos, y de ahí yo pasé al tema de las mujeres, porque investigando el siglo XIX me di cuenta de que si bien las mujeres no teníamos derecho, que las mujeres sí estábamos en la historia, y que las mujeres sí habíamos actuado en la historia. Lo que pasa es que teníamos que cambiar, digamos, el paradigma para poderlas ver, para poder ver qué habían hecho. Y en ese sentido me sigue siendo muy útil este concepto de lo político, digamos, como una forma de existencia,
y como una forma de acción colectiva, que no es necesariamente la competencia por el poder, donde obviamente las mujeres no estábamos y no teníamos ni siquiera los derechos, ¿no es cierto? Pero cuando tú ves que las mujeres son capaces de dar vuelta una votación en la Cámara para derogar el artículo 500 de la Constitución, ¿no es cierto?, 1865, tú dices, bueno, algo, algo hay ahí, digamos, que es digno de investigar. Entonces, de ahí entré a la historia de las mujeres. Luego me di cuenta que en realidad el pilar del consenso del orden social y el pilar también de por qué las mujeres habían adquirido cierto protagonismo era porque las mujeres eran la bandera de lucha de la Iglesia Católica. Entonces, ahí mi interés entonces en averiguar, en indagar, en investigar, digamos, cuál había sido la relación entre la Iglesia Católica y la cultura política chilena. Y eso, y ahí he seguido un poco como hasta el día de hoy, digamos, mezclando historias de mujeres con historias de debates republicanos, y ahora está mi último libro, que es sobre la historia del clericalismo en Chile. Porque claro, uno se pregunta, ¿no es cierto?, en una sociedad aparentemente secularizada, digamos, ¿qué sucede con una iglesia que entra en crisis? ¿Y por qué entra en crisis? ¿Qué es lo que hay en ella que permite que esta punta del iceberg, digamos, que son los abusos sexuales, hayan salido a la luz pública, pero que una vez que nosotros miramos la historia sabemos que han estado ahí en el recorrido, en el largo recorrido de la historia de la Iglesia? Entonces, sobre todo lo que a mí me gustaría dejar es eso, ¿no? Es ir mirando el pasado y irle haciendo preguntas que a nosotros nos interesa responder, porque surgen desde algo más profundo en lo que estamos, digamos, inmersos. Como sabemos, ¿cierto? La historia en los últimos años parece que va perdiendo terreno, sobre todo la enseñanza de la historia. Basta pensar con lo que ha sucedido con el currículum de los terceros y cuartos medios, incluso con la PSU y el lugar de la historia en esta prueba de transición. ¿Cómo ves tú el lugar de la historia en las actuales circunstancias y, si es necesario, qué deberíamos hacer para enfatizar su importancia en la formación de los estudiantes? Mira, estoy absolutamente en contra, digamos, de este cambio en el currículum de historia. Eh, y sobre todo, me parece muy grave en estos momentos, me parece muy grave en estos momentos, porque nosotros, y sobre todo su reemplazo por educación cívica, nosotros no podemos suponer que la educación cívica se puede enseñar a espaldas de su propia historia, ¿cierto? La ciudadanía chilena, digamos, surge con la República, pero nosotros tenemos que entender por qué, digamos, surge y dónde se inserir de la historia. Entonces, democracia, derecho y respeto, democracia, derecho, no pueden enseñarse a espaldas de la historia. No me parece, por otro lado, posible formar buenos ciudadanos respetuosos de su patrimonio, de las autoridades del Estado, derechos humanos, del valor de la convivencia democrática y de la tolerancia, si nosotros les vamos a negar el espesor histórico que permite captar la complejidad de la realidad, los comportamientos consuetudinarios, los códigos culturales, las identidades colectivas, etc. Entonces, incluso en estos mismos momentos en que estamos post movimientos de octubre del año pasado, eh, es mucho más fundamental que entiendan, digamos, por qué el Estatuto del General Baquedano puede o no puede estar ahí. O sea, que tenga algún sentido el cuidado del patrimonio. Y el cuidado del patrimonio no tiene ningún sentido si nosotros, y ahí es tan importante la historia conceptual además, porque obviamente, a propósito de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Chicago, ayer vi que habían quemado 2 estatuas de Cristóbal Colón, ¿no? Bueno, claro, si nosotros juzgamos a Cristóbal Colón con los ojos de hoy, evidentemente tendríamos que derribar sus estatuas, tendríamos que derribar las estatuas de Lincoln, tendríamos que derribar un montón de estatuas, porque, porque son personas que a nosotros no les podemos atribuir, digamos, tener el conocimiento o tener, o digamos, nosotros no podemos prolongar el presente hacia atrás, digamos, que es lo que se está haciendo con esta destrucción de los monumentos históricos. Nosotros hoy día conocemos el desenlace de los acontecimientos del pasado y podemos entonces condenar, pero no podemos condenar, perdón, a nuestros antepasados, sino que tenemos que entender y problematizar lo que les tocó vivir a ellos. Y ese
Para eso es fundamental educar en el conocimiento histórico. Bueno, Ana María, te queremos agradecer mucho tu tiempo, tu disposición. Mucha suerte y que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a cada uno.